Conmoción generó durante este verano la muerte de una surfista que fue impactada por un bote de pescadores en una playa en Copquecura. Javiera Ortiz era el nombre de la joven que perdió la vida en esta tragedia en el mar. Un accidente que pone en evidencia la falta de control que existe en algunas zonas del litoral, donde conviven pescadores y deportistas. El reportaje es de Camilo Zavala. No quise salir para allá a mirar porque igual es una escena demasiado fuerte. Recibimos un llamado del número de emergencia 137 sobre un accidente en este sector. Ahora se lo están llevando la camioneta, no se sabe qué pasó. Sentimos los gritos de nomás de los vecinos, gente correr. Está la embarrada, la gente llorando. El detalle fue una colisión de una embarcación artesanal con una surfista. Era nuestra sirena, era un alma de luz. Le había tejido un scrunchie a su hija y a pedido de todas sus amigas le tejió uno para cada uno. Trabajaba todo el día en su emprendimiento de las lanas. No sé ni cuántos seguidores tiene, pero sé que eran millones. Un proyecto entretenido y rápido. En los próximos días había algo muy importante con Javiera. Se iba a casar el 22 de marzo. Perdón. En el punto álgido de la época estival, el caso de la influencer y surfista Javiera Ortiz genera impacto internacional. La noticia es publicada por una de las revistas de mayor circulación de Estados Unidos. El título del artículo destaca lo siguiente. Influencer muere a los 34 años tras ser atropellada por una lancha rápida poco antes del día de su boda. La prometedora vida de Javiera se apaga en un segundo la tarde del pasado 21 de febrero en la caleta Taucú de Copquecura. Una veraniega tarde de viernes, el vibrante sonido del mar que ella tanto adoraba se mezcla con el rugir del motor de una lancha de pesca, poniendo fin a sus sueños. No hay dudas, le podría haber pasado a cualquiera, porque en esta playa de la región de Ñuble hay un problema gravísimo. No existe señalética, tampoco monitoreo sobre las actividades que están permitidas, la pesca y los deportes náuticos. ¿Es plausible que surfistas y las embarcaciones que transitan a diario sigan compartiendo el mismo espacio? ¿Qué dice la investigación en curso por el trágico desenlace de una historia totalmente evitable que termina con los sueños de una joven que había dejado su ciudad natal en búsqueda de la armonía que ofrece esta zona? En los últimos años se ha dado una tendencia creciente de muchas personas que dejan el estrés urbano para refugiarse en la región de Ñuble, Puchupureo, Puyay, Copquecura y sus alrededores. Son zonas rodeadas de naturaleza y paz, aire puro, donde existe una conexión más directa con el mar. Al parecer, Javiera buscaba eso. Mi nombre es Juan Pablo Ortiz Reti, soy hermano de Javiera. Juan Pablo accede a esta entrevista en Rancagua, comuna donde crece junto a una de sus hermanas, Javiera. Cuesta asumir que ya no está. Es un golpe durísimo para todos, ¿no? Perdón. Saca fuerzas para continuar y hablarnos de su hermana. Primero, contándonos que ella hace 2 años decide irse a vivir junto a su pareja, llamado Raimundo, al sector de Puchupureo en Copquecura. Un lugar sencillo, libre, junto al mar. Le encantaba. Le encantaba hasta allá ella vibraba felicidad. Las veces que le iba a ver también, o sea, te despertaba ahí con la mayor calma del mundo, te iba a la playa, era todo simple, todo light, como que no había un problema. Le encantaba esa paz. Uno de los consuelos de Juan Pablo son los valiosos recuerdos de su hermana. Los guarda con mucho cariño.
Varios de ellos están en Instagram, red social donde era muy conocida por su emprendimiento. Javiera se había transformado en una influencer, tenía miles de seguidores. Revisa las bases en la descripción del post, donde además... Porque ella es diseñadora y fotógrafa de profesión. Después partió, que se le ocurrió en Australia, la idea del tejer con las manos. Preparé este nuevo tutorial gratuito para tejer una espiral de viento. Creo que vio un video de no sé quién y partió haciendo un emprendimiento con eso. Solo con 30 gramos de esto podrás tejer este cintillo de corazón. Para que nos vayamos poniendo modo San Valentín, les regalo este tutorial. Que hacía con lana merino, ocupaba sus brazos como crochet, entiendo. Y hacía una manta gigante, manta nube XXL, creo que es una de las que vende ahí en su página. Nos reíamos con eso, era como hice este nuevo patrón y me decía, bueno, subí un reel y explotó. No sabía ni cómo, ella subía sus cosas con su alegría, con su forma de ser y pum, era un reel viral. El tejido es nuestro mejor compañero. Mi técnica no es nada del otro mundo. La Jai era nuestra sirena, era un alma de luz. Otra de sus pasiones era el surf. Hay varios registros de ella desafiando el mar con destreza. Javiera lo hacía con frecuencia en las playas de Copquecura, hasta el día en que inesperadamente una lancha la impacta. Es justo a puertas de uno de los días más importantes de su vida. Se iba a casar el 22 de marzo con Raimundo. El matrimonio también iba a ser simplecito, iba a ser precioso. Raimundo, quien era el futuro marido de Javiera, no participa de una entrevista, pero sí, a través de Juan Pablo, autoriza publicar estas imágenes. Para la familia es un golpe durísimo, o sea, nadie se lo esperaba. No. Capitán, ¿dónde estamos? Ahora nos encontramos en la caleta Taucú, donde el pasado 21 de febrero, alrededor de las 15:35 horas, recibimos un llamado del número de emergencia 137 sobre un accidente en este sector. El detalle fue una colisión de una embarcación artesanal con una surfista. Los registros demuestran que hay muchas personas en la playa. Javiera estaba en el mar, al parecer detenida, esperando una ola cuando se cruza la lancha. Nosotros estábamos todos en este momento aquí trabajando en este momento y estábamos cuando sentimos los gritos de nomás de los vecinos, gente correr. Entre todos los vecinos y los de los puestos también los colegas acudieron allá a la ayuda a prestar auxilio lo que más se pudo. Está la embarrada. La gente llorando. No sabíamos el grado de la situación, solamente que se había escuchado un golpe muy fuerte y se veía algo serio. Renata es una de las testigos. Esa tarde está junto a su familia en la caleta Taucú de vacaciones. Recuerda ver al conductor de la embarcación, un pescador. Su lancha iba a ser remolcada de la orilla con la ayuda de un tractor. Bueno, él se veía angustiado, no entendía mucho la situación, pero siempre se excusaba, en el sentido de yo no la vi. Y había mucho enojo por parte de la comunidad hacia el pescador y los pescadores porque no hubo una advertencia. La gente le empezó a cuestionar como por qué pusieron el tractor cuando había niños al lado, por qué no tocaron una alarma, porque las mismas personas que viven allá nos explicaron que eso nunca había ocurrido y que siempre avisan antes de que se acerque una lancha. Antes que llegaran los equipos de emergencia, las mismas personas que auxiliaban a la joven surfista Javiera Ortiz, entre ellos una amiga, son quienes la trasladan en estado grave a bordo de esta camioneta al centro asistencial más cercano. La entablillan dentro de la tabla de surf y la suben. Y en ese momento, cuando estaban intentando controlar la hemorragia, llega el pescador, de nuevo, diciendo no la vi, no la vi, no la vi. Y todo alejando el pescador, diciendo que se vaya porque no está ayudando a esta situación, que cada vez está todo más exaltado, básicamente. En el CESFAM de Copquecura hacen todos los esfuerzos médicos. Javiera no logra resistir una grave lesión en su cabeza. Y después, un ratito después, nos dicen que falleció.
El conductor de la lancha está apercibido, es decir, en libertad a la espera del desarrollo de la investigación. La Fiscalía Regional de Ñuble lo podría formalizar por cuasi delito de homicidio si es que tuviera algún grado de responsabilidad en la muerte de Javiera. La PDI tiene un equipo a cargo de los peritajes. Hay indicios en relación a, por ejemplo, una eventual infracción en relación a la cantidad de tripulantes que tenía que tener la lancha. Hay un indicio respecto de eso. Pero también hay que analizar todos estos aspectos fácticos que tienen que ver con la cantidad de personas que habían ahí, si esta persona pudo o no percatarse, si estaba en condiciones de percatarse de que había una persona en la playa. Esta lancha que se encuentra varada de colores rojo con amarillo es la que impacta a esta joven surfista. Según el sindicato de pescadores, la embarcación no ha vuelto a ingresar al mar después de este episodio. Esta aquí está limpiecita, hasta llegar y prepararla. Palmira es la presidenta del sindicato de pescadores de esta zona. Ella habla en representación del lanchero que impacta con el bote a Javiera. Él decide no participar de este reportaje. Está realmente muy mal. Entre todos estamos tratando de ayudarlo psicológicamente. Bueno, hay un video donde se nota perfectamente que él no se dio cuenta de nada y también él me lo dijo a mí personalmente que él no vio nada, no se ve y es imposible ver porque la altura de la proa del bote, más siempre el bote, su proa tiene que venir sobre un relleno de ola o sobre la cima de la ola. Es un poco impotencia, prefiero quedarme tranquilo todavía, como que quiero esperar a ver qué es lo que dice PDI para tomar en familia la decisión de cómo vamos a continuar esto. Le podría haber pasado a cualquier otra persona, no sé, un día de febrero estaba repleta la playa, estaba llena, entonces son cosas que no pueden pasar. Eso es indudable y el problema se arrastra desde hace varios años en esta caleta, en el punto donde transitan las lanchas. En este horizonte marino, pescadores y surfistas tienen un solo lazo, las olas. Es un espacio compartido, sin muelle, que ha derivado en tensiones por el libre tránsito de embarcaciones y por la libre práctica del deporte. ¿Cómo equilibrar y mejorar esta convivencia? En la caleta Taucú, también conocida como La Rinconada, ambas actividades están permitidas. Aquí la caleta Taucú está reconocida por un decreto supremo, el 240 del Ministerio de Defensa de fecha de 1998, y en el cual lo reconoce como caleta oficial. Los pescadores operan en la zona varando y desvarándose hacia la playa, ya que las condiciones geográficas y meteorológicas del sector no permiten y no es factible construir algún muelle artesanal que le dé una protección, debido a que la rompiente que se produce acá presenta una condición insegura para mantener una embarcación atracada. O sea, la única forma que tienen de poder salir a trabajar es mediante el desvarado y varado de las embarcaciones. Y al mismo tiempo, este sector presenta una ola de buenas condiciones para las personas que practican surf. O sea, sí o sí conviven de alguna manera, ya que el sector más seguro para los pescadores salir es aquí y la mejor ola para los surfistas es aquí también. El principal problema es que poca señalización y la descoordinación entre nosotros como surfistas y nuestros pescadores. Eso es un hecho y pone en riesgo la seguridad. El caso de Javiera es el ejemplo más elocuente. Importante mencionar que estamos trabajando en los protocolos con nuestras autoridades acá comunales, ya solamente que tenemos una distancia muy amplia de traslado de emergencia de lo que es la Armada de Chile. Es por eso que se está trabajando para hacer una sede igual acá en Copquecura, una oficina marítima. La capitanía de puerto más cercana está a 2 horas de distancia. Se está trabajando para construir una alcaldía de mar en un mediano plazo. Por lo pronto, hay otro plan. El gobierno regional del Ñuble aprobó la adquisición de una motorhome para la capitanía de puerto, de manera de mantener un personal permanente o la mayor parte del tiempo en el sector acá en el periodo estival. Se están tomando las medidas ahora junto a la Armada, a la Capitanía de Puerto, para que estas situaciones no se vuelvan a suceder. Medidas que tristemente llegan después de un caso donde hay una víctima fatal.
Esta es la primera administración del alcalde de Copquecura. En los pocos meses que lleva en el municipio, sabe que es urgente colaborar en cosas que parecieran simples, pero que podrían haber ayudado a evitar esta tragedia. Estas son las otras acciones. La instalación de letreros que permitan, informar a nuestros surfistas sobre la situación de los pescadores en el ámbito de la salida y los regresos. Además se vamos a entregar banderas de precaución para evitar cuando ellos regresen, nuestros pescadores, a la orilla, evitar cualquier tipo de riesgo también. Y un elemento sonoro que se va a colocar también en el tractor que traslada las embarcaciones para que nuestros surfistas puedan escuchar cuando viene saliendo un bote. Tú tuviste la oportunidad de conocerla. La conocí a ella y a su pareja. Fue muy amable, era muy dulce. Cristóbal es representante de la Cámara de Turismo de Copquecura. También es parte de otro club de surf del lugar donde Javiera sufre el accidente, Rinconada de Taucú. Es indudable, el caso de la joven mantiene una grieta entre surfistas y pescadores. ¿Son suficientes las medidas que se están adoptando para mantener una sana convivencia entre estas comunidades? Está un poco delicado porque obviamente los pescadores se sienten como apuntados con el dedo, como que son los malos de la película. Entonces lo más importante es entender de que hubo un montón de errores que no se habían visto antes y que ahora los tenemos que solucionar para que esto no vuelva a suceder nunca más. Se están haciendo los puentes de comunicación para poder llevar la fiesta en paz, digamos, porque es tan importante el desarrollo de la comunidad en torno al mar como el desarrollo comercial de los boteros en torno al mar. No es que uno sea más importante que otro. Las voces se alzan buscando soluciones para evitar que otras vidas se pierdan. Lo importante es que la intención está para mejorar. Como familia nos gustaría que se logre hacer algo a nivel nacional para que pescadores y surfistas puedan coexistir. Porque la playa no es de ninguno, es de todos. Respecto de todas estas medidas, Raimundo, ¿qué opina y qué espera él? Espera lo mismo también, que se logre coexistir, que haya paz entre pescadores y surfistas. Para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Exacto, para que nada de esto vuelva a pasar. Dentro de este paquetito venían 2 espirales de viento que tejió una de mis seguidoras de regalo para mi matrimonio. Es un tutorial gratuito. La joven influencer y surfista Javier Ortiz tuvo una multitudinaria despedida en Machalí. Su hermano Juan Pablo nos transmite que ella, dentro de sus expectativas de este año, era, con Raimundo, su pareja, convertirse en padres, en el lugar que eligieron y que los mantenía felices, llenos de paz, y que angustiosamente terminó siendo el escenario de algo que no debería haber ocurrido en un día que parecía tener las condiciones perfectas para que ella pudiera practicar su pasión arriba de una tabla.